de precaución y autocuido y siguiendo las recomendaciones internacionales, Contexto Azul y Blanco está tomando las medidas necesarias para proteger al equipo y a sus panelistas, realizando las entrevistas en modo virtual. Protegiéndote a vos, proteges a tu familia y a tus allegados. Contexto Azul y Blanco. Buenas tardes y bienvenidos a Contexto Azul y Blanco, hoy 30 de noviembre del 2021. El tema que vamos a estar conversando hoy es el pronóstico internacional de Nicaragua, de acuerdo al contexto actual. Desde el 7 de noviembre del presente año, el día de las votaciones en Nicaragua, hemos venido siendo testigos del rechazo internacional hacia el régimen de Ortega y Murillo. Previo a esta fecha, la comunidad internacional había venido siendo contundente con su posicionamiento y la farsa electoral solo fue una demostración más de la poca importancia que le da el régimen a la opinión internacional. Pero ¿qué tan cierto es eso? El desconocimiento internacional, ¿qué consecuencia acaece al régimen? Pero aún más importante, a la población nicaragüense. Es también a través de las acciones internacionales que Nicaragua logrará salir de la crisis sociopolítica en la que nos encontramos. Son algunas de las preguntas que nos hacen y nos hacemos. Y para conversar sobre este tema, hemos invitado a dos integrantes de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Unidad Nacional Azul y Blanco. Ana Quiroz y Héctor Mairena. Bienvenidos y muchas gracias por estar con nosotros acá en Contexto. Muchas gracias. Gracias a vos, María Ángel. Y me gustaría dar inicio con que nos contaran cuál es el contexto actual en el que se encuentra Nicaragua de cara a la comunidad internacional. Bueno, en primer lugar, vale la pena señalar que Nicaragua ha ido, o más bien el gobierno de Nicaragua, ha ido cortando los vínculos con la comunidad internacional de distintas maneras. Por un lado, insultando a representantes de la comunidad, tanto en Nicaragua como fuera. Por otro lado, señalando a distintos países como injerencistas o intervencionistas. Y en tercer lugar, enemistándose con las distintas instituciones internacionales, especialmente con la OEA, con la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con el Consejo de Derechos Humanos, con el Parlamento Europeo y con la Unión Europea en su conjunto. Esto hace que el ambiente internacional para el régimen sea de profunda adversidad. Le van quedando cada vez menos aliados y más grupos o países que tienen el ojo puesto en Nicaragua, no solo por sus abusos, sino por sus desplantes también. Yo resumiría, María Ángeles, la situación del régimen de Nicaragua diciendo que la dictadura en el plano internacional está a la defensiva, porque está repudiada y está aislada. Antes del 7 de noviembre, distintos actores de la comunidad internacional vinieron advirtiendo al régimen: no vamos a reconocer una farsa, no vamos a reconocer los resultados de una farsa. Y a partir del 8 de noviembre, resumo, más de 50 países han expresado su rechazo a esa farsa, su desconocimiento de esa farsa y en consecuencia de los resultados, en una rápida y contundente respuesta, quiero decir. Y me parece que fue rápida y fue contundente porque el 7 de noviembre quedó claro el repudio del pueblo nicaragüense al orteguismo, a la farsa electoral. El pueblo cerró las puertas y vació las calles. Y por lo tanto estuvieron vacías también las urnas, los centros de votación. Esa demostración contundente del pueblo nicaragüense provocó una rápida y contundente respuesta de la comunidad internacional, la Unión Europea, que reúne a 27 estados, la Organización de Estados Americanos con 25 votos a favor, ahí nomás ya hay 52 estados unidos a las declaraciones de países individuales, ¿verdad? Y también a la suscripción inmediatamente después
de la ley Renacer por parte del presidente Biden. Es decir, ha habido una respuesta contundente de la comunidad internacional. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias, Héctor. Ustedes son parte de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Unidad Nacional Azul y Blanco. Sabemos que hay mucho trabajo que no se ve o que está, ¿verdad?, tras bambalinas, como se dice. ¿Qué está haciendo en este momento la Comisión o la Unidad Nacional Azul y Blanco de cara a la comunidad internacional? Bueno, la Unidad Nacional Azul y Blanco ha definido desde hace bastante tiempo ya que el trabajo en el plano internacional es una de las prioridades. Concebimos que el papel que la comunidad internacional, sus distintos actores tienen que desempeñar y desempeñan en la lucha por la democracia en Nicaragua es un papel fundamental, decisivo, pero que es complementario a lo que se haga dentro del país. Lo que nosotros hemos hecho es informar a la comunidad internacional, a los distintos actores de la comunidad internacional de lo que pasa en Nicaragua, eh, dar pruebas de las violaciones a los derechos humanos y también le hemos expresado de manera clara la voluntad del pueblo nicaragüense de asistir a unas elecciones libres, unas elecciones verdaderas, ¿verdad? Y hay que decir también que hemos demandado sanciones contra los funcionarios del régimen por corrupción, por violación a los derechos humanos, por fraude electoral. El Frente Internacional para la Unidad Nacional Azul y Blanco es fundamental, es decisivo. Y nada de lo que ocurre en la comunidad internacional es casual, es resultado de un trabajo político sistemático. Así es, y dentro de estos esfuerzos que se realizan por parte de la Unidad Nacional, vale la pena señalar que se ha buscado el complemento de nuestros planteamientos con esfuerzos de buscar una confluencia con otros actores de la oposición nicaragüense. Porque uno de los temas que nos han señalado en distintos momentos por parte de la comunidad internacional es que estaban escuchando demasiadas voces con mensajes muchas veces no consistentes en el sentido de que cada uno estaba tirando por su lado y entonces, una de las acciones que hemos impulsado desde la Unidad Nacional ha sido precisamente comunicarnos con algunos de esos otros actores para tratar de compartir el análisis y ojalá las propuestas y demandas hacia la comunidad internacional. Eso no siempre es posible porque somos diversos, pero se ha logrado, digamos, que haya al menos una comunicación fluida entre distintos actores, por un lado. Por otro lado, nosotros quisiéramos ver una acción casi que tipo lo que pasó con Noriega, ¿verdad? En su momento que llegaron los helicópteros, invadieron Panamá, agarraron al dictador y se lo llevaron. Lo tuvieron preso por no sé cuántos años. Desafortunadamente para nosotros, esos tiempos pasaron y la comunidad internacional en este momento tiene una actuación diferente. Y nosotros debemos entender en cierta medida que actualmente lo que prima es la vía diplomática y que esa vía es menos expedita de lo que quisiéramos y necesitamos en Nicaragua, pero bueno, va caminando y tenemos que tener conciencia clara de esa diferencia cuando analizamos lo que sucede en la comunidad internacional con relación a Nicaragua.
yo coincido con lo que plantea Héctor. La respuesta, especialmente a partir del 7 de noviembre, de la comunidad internacional ha sido contundente con relación a Nicaragua, con relación a el fraude electoral y en repudio a los resultados de ese fraude. Muchas gracias, Héctor, muchas gracias, Ana. Me gustaría pasar un poco al tema de la Organización de Estados Americanos, ¿verdad? Este resumen que nos hacen sobre las acciones que ha venido haciendo la Unidad Nacional Azul y Blanco, el trabajo, ¿verdad?, que esta comisión ha hecho, se ha venido viendo, como ustedes mencionan, en las declaraciones de los diferentes gobiernos y organizaciones internacionales. El día de ayer hubo una sesión, ¿verdad?, en la Organización de Estados Americanos sobre la situación de Nicaragua. Semanas atrás vimos un comunicado de parte del régimen Ortega y Murillo donde hacía una denuncia a la Carta Democrática. Hay muchos cuestionamientos que hemos visto en las redes, en las conversaciones entre amistades, familia, sobre cuál es la diferencia, o sea, qué significa que la Organización de Estados Americanos no aplique la Carta Democrática, ya sea el artículo del 18 al 21, o que renuncie Nicaragua. O sea, ¿cuáles son las consecuencias tanto para el régimen como para el país? Te toca. Gracias. Bueno, en primer lugar, no es lo mismo, para el régimen siente que ya que lo van a echar, mejor agredido, agarra sus maritates y se va, ¿verdad? Sin embargo, aunque la señal de ellos sea de irse, ¿verdad?, insisten en estar ahí. Hubo un momento en que ellos decidieron no estar en las sesiones. Ayer, sin embargo, ahí estuvo presente incluso con escoltas, Michael Campbell, ¿verdad? Fue escoltado por uno de sus aliados, Orlando Tardencilla, y por Deborah Gradison, que ahorita no sé en qué posición la tendrán, pero eran francamente adornos, ¿verdad? Y lo hicieron para transmitir el mismo mensaje de siempre y de paso insultar a algunos u ofender a algunos de los países, como francamente fue el caso de Canadá. Ellos tienen una posición dual, ¿verdad?, en el sentido de que insisten en decir que se van, pero ahí se quedan, ¿verdad? La diferencia en términos de obligaciones por parte de Nicaragua con relación a la Carta Democrática y a la Carta Constitutiva de la OEA no son muchas, en el sentido de que permanecen los compromisos y obligaciones de Nicaragua con relación al cumplimiento de la Carta Democrática y con relación a la observancia de los derechos humanos y los derechos ciudadanos a los que se comprometió en la Carta Fundamental de la OEA. Fíjate, María Ángeles, que yo me trato de figurarme este comportamiento de Ortega de la siguiente manera. Es el tipo pendenciero, pleitista, ofensivo, que ejerce violencia doméstica contra la mujer, que no pague el alquiler, y entonces los vecinos lo rechazan, lo repudian y le dicen no pueden seguir viviendo en esta colonia o en esta cuartería. Y entonces, a sabiendas que lo van a expulsar, dice, mejor me voy. Sí, pero debes los meses de alquiler. Las responsabilidades siguen vigentes y además es una obligación, más allá de vivir en esa cuartería o en esa colonia, es una obligación respetar los derechos de la mujer, de la familia.
Lo mismo le pasa a Ortega, es el pendenciero de la comunidad americana, que la comunidad americana ha decidido expulsar, que lo va a sacar mañana, dentro de un mes o dentro de 2 meses, que le ha dicho no tenés ninguna legitimidad en esa farsa electoral que ejerciste, vivir violando los derechos humanos de los nicaragüenses, tu expulsión está en camino. Entonces dice, me voy. Pero las responsabilidades del Estado de Nicaragua, administrado por Ortega, siguen vigentes. Ortega no puede renunciar al respeto a los derechos humanos, porque lo que le dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es, usted está violentando los derechos humanos. Declaración Universal de los Derechos Humanos suscrita por el Estado de Nicaragua y otros tantos estados en 1948, en París. Lo que le está diciendo la OEA, usted está violentando los principios de la Carta Democrática, suscrita por el Estado de Nicaragua el 11 de septiembre del 2001 en Lima, Perú. Y Nicaragua sigue siendo suscriptora de esos compromisos internacionales, como de la Convención de Derechos Humanos. Entonces, lo que Ortega está haciendo es una viveza de dictador. Quiere engañar, pero a nadie engaña. Ayer se lo señaló el secretario general de la OEA. Hay sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que dicen que la democracia y el respeto a los derechos humanos no son asuntos de jurisdicción doméstica, trascienden a la frontera. Entonces, la OEA va a continuar con el proceso de la aplicación de la Carta Democrática a su ritmo y con sus procedimientos. Pero en uno o en el otro caso, el Estado de Nicaragua mantiene sus obligaciones con el sistema interamericano. Ortega desacató la sentencia reciente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sigue incumpliendo, pero el compromiso con los derechos humanos, con la Carta Democrática, es irrenunciable, a menos que Ortega retire la firma del Estado de Nicaragua de esos instrumentos, pues, con lo cual estaría diciendo, sí, soy un violador de los derechos humanos y soy enemigo de la democracia. Muchas gracias, Héctor. Muchas gracias, Ana. Entonces, para entender un poco, que se salgan o que lo saquen no marca ninguna diferencia. Ellos mantienen su compromiso según lo que ellos firmaron, que es el respeto a los derechos humanos, que es de los primeros incisos, ¿verdad?, de este documento. Y sobre todo también los compromisos económicos, porque hay préstamos y todo eso que debería de mantenerse. Así es, ¿no? Así es, los económicos, pero sobre todo los compromisos políticos y morales que tiene con el resto de la comunidad y con el pueblo de Nicaragua. Esos son compromisos irrenunciables por parte del gobierno o de los gobiernos que haya en Nicaragua, porque es un compromiso del Estado de Nicaragua. No es un compromiso exclusivamente de Daniel Ortega o de Arnoldo Alemán en su momento. Es un compromiso del Estado de Nicaragua con sus ciudadanos y ciudadanas y con la comunidad internacional. Y eso nos tiene que quedar clarísimo a todas y todos. Un agregado, María Ángeles. Claro. En la Constitución Política de Nicaragua se dice, en 2 o en 3 artículos, que el cuerpo, el contenido, los compromisos de los tratados internacionales que Nicaragua ha suscrito, en particular en materia de derechos humanos, pasan a ser parte del cuerpo legal nacional. Es decir, el respeto a los derechos humanos no solamente es un compromiso internacional, es parte de la legislación interna porque la Constitución así lo dice. Por eso, aunque Ortega diga cualquier cosa, el tema del compromiso con los derechos humanos sigue vigente para él y para quien venga. No, alguna gente ayer esperaba cualquier cosa. Cada una espera cada vez que vengan y se lo lleven, sinceramente. Ese es el sueño
de cada nicaragüense todos los días. Sin embargo, tenemos que valorar los mensajes que nos está dando la comunidad internacional. Y el día de ayer, aunque no hubo una votación, los mensajes que hubo en general, con alguna excepción, fueron en primer lugar de preocupación por los derechos humanos, por la violación de derechos humanos en Nicaragua. Eso fue generalizado. En segundo lugar, de repudio al fraude electoral, también fue generalizado. Aún aquellos países que se han mostrado más tímidos, como es el caso de México y de Argentina, ¿verdad? Señalaron claramente su preocupación por lo que había sucedido el 7 de noviembre y su preocupación por la violación sistemática a los derechos humanos. Y además agregaron algo que no se había planteado hasta el momento por parte de ellos, que es indispensable que Nicaragua debe ingresar a territorio nacional a los organismos de derechos humanos. Esto es una novedad en el discurso de estos países que siempre se han mostrado bien tímidos a la hora de hablar de otros países y en particular de Nicaragua. Entonces, estamos escuchando un cambio en sutil para nosotros, por supuesto, porque quisiéramos otra cosa, pero estamos escuchando un cambio en el discurso aún de aquellos que han acompañado por más tiempo al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Muchas gracias, Ana, muchas gracias, Héctor. Y esto último, Ana, que acabas de mencionar, nos parece tan importante, que son las valoraciones que a veces, como vos mencionas, como ustedes mencionan, que no los vemos, porque quisiéramos que la solución fuera tan inmediata y tan ya, que no nos damos cuenta cuáles son los mensajes que nos están mandando. Y creo que es importante ponerlo en el consciente de la ciudadanía, ¿verdad? O sea, que nos demos cuenta que sí están pasando cosas, que la diplomacia es un poco más lenta de lo que quisiéramos, pero avanza y es constante. Y por aquí viene mi otra pregunta también hacia la sesión que hubo ayer. Aparte de los mensajes que vimos bien fuertes de parte de casi todos los países, y como se dice, ¿verdad? Pues hubo 3 países, Honduras, México y Argentina, que pudimos haber sentido que fueron un poco leves, ¿no? Al final de cuentas también fueron mensajes bien directos. Pero también escuchamos mensajes de un llamado a unas nuevas elecciones y un llamado a un diálogo genuino. Esos fueron como 2 de los mensajes también importantes que se dieron. No me gustaría que nos comentaran un poco sobre esto y cuál es la opinión que tienen. Bueno, el planteamiento de la necesidad de realizar elecciones libres, transparentes, inclusivas, de acuerdo a los estándares internacionales, no es nuevo en la OEA. En octubre del año pasado, cuando planteó con el plazo de mayo, precisamente definió una serie de condiciones que debería tener el proceso electoral del 7 de noviembre para que fuesen caracterizadas como libres, transparentes y en concordancia con los estándares internacionales. Y como sabemos, Ortega no cumplió, ¿verdad? Y ese planteamiento de la OEA en octubre del año pasado, octubre-noviembre, es coincidente con lo que los nicaragüenses hemos demandado, ¿verdad? Y en particular la Unidad Nacional Azul y Blanco tiene entre sus demandas vigentes la realización no de nuevas elecciones, porque estas no fueron elecciones, eso fue una farsa electoral, sino la realización de elecciones verdaderas, libres, transparentes, inclusivas, ¿verdad? Claro, nosotros lo decimos con todas las letras, Almagro no lo puede decir así, ¿verdad? Pero sí, nosotros decimos, demandamos elecciones y demandamos condiciones para esas elecciones y demandamos la liberación de los presos políticos. Y esto está asociado al diálogo.
A ver, el diálogo como mecanismo, como medio de negociación política es absolutamente válido, siempre. La negociación, la política es, al final de cuentas, negociación. Incluso las guerras terminan en mesa de negociación. El problema es que para nosotros el diálogo y la negociación puede ser una cosa, pero para Ortega puede ser otra. Es otra. Ortega quiere imponer un diálogo a su medida con sus interlocutores y con rehenes, que son los presos políticos. A ese diálogo nosotros decimos no. No podemos ir al diálogo con presos y con una pistola en la sien, que es el diálogo que Ortega quiere y que estoy absolutamente seguro no es de ese diálogo que están hablando los embajadores ayer en la OEA, porque yo escuché decir diálogo con la oposición, con todos los sectores, etcétera, etcétera. Pero algunos voceros menores del orteguismo han hablado en meses pasados de que después del 10 de enero convocarían a un diálogo. Yo me sigo preguntando, ¿un diálogo con quién? ¿Con los partidos satélites funcionales que fueron a la farsa electoral? ¿Con la empresa privada, cuyos dos principales líderes están presos, son rehenes políticos de la dictadura? Pues diálogo así no es diálogo. Será un monólogo del régimen con unos convidados de piedra que no le van a cuestionar nada. Un soliloquio. Ese no es diálogo. Ortega, antes de hablar de diálogo, debe cumplir con los compromisos de marzo del 2019, que no solamente no los ha cumplido, ha seguido violentando las libertades que allí se comprometió a respetar. Mantiene la persecución política, mantiene conculcada la libertad de prensa y es más, ha allanado otra vez Confidencial y allanó la prensa. Los presos no están siendo respetados en su derecho a un debido proceso. Los exiliados no han regresado. Sir Ortega, para atreverse a mencionar la palabra diálogo, sea él, sea a través de voceros menores o de interpósitas personas, primero que cumpla los acuerdos del 2019 para que su credibilidad tal vez se recupere y tal vez la oposición lo tome en serio. Compromisos que hizo ante el nuncio y ante un delegado de la OEA. Y por último, yo recordaba ayer, vean ustedes la foto de quienes representaban a la oposición en esas negociaciones en que Ortega se comprometió a esas cosas. Marzo del 2019 en ICAE. Al menos 7 de los que allí estaban representando a la oposición, Ortega los tiene presos hoy. Chepe Palé, Max Jerez, Juan Sebastián Chamorro, Chanito Aguerri, Michael Heli, Álvaro Vargas. Y otros andan escondidos o exiliados. ¿Así va a hablar Ortega de diálogo? Por favor. Muchas gracias, Héctor, por contestarnos estas preguntas. Y sí, así logramos ver de manera más amplia cuál es la realidad para poder, como dicen, para que la oposición organizada se siente ante el régimen, tiene que primero cumplir. Sin cumplir, creo que no hay diálogo que valga. Simplemente serían más arbitrariedades una encima de la otra. Y ya para ir finalizando, las semanas anteriores vimos cómo la ley Renacer pasó de propuesta a ley y vimos las primeras acciones, ¿verdad? Vimos las primeras acciones, no solo de sanciones individuales, sino que también vimos cómo se despojó de visas a diferentes funcionarios públicos, allegados al régimen, entre otras personas. Pero siguen habiendo distintas o confusiones sobre qué es la ley Renacer y a mí me gustaría que ustedes nos lo explicaran. ¿Cuál es la diferencia entre la ley Renacer y las otras leyes? Porque se dice, el discurso que dan los allegados al régimen es las sanciones afectan al pueblo. ¿Y es real esto? O sea, ¿afectan al pueblo o a quiénes afectan? ¿Qué es la ley Renacer?
En primer lugar, la ley Renacer es nuevamente el producto de una campaña sistemática por parte de la oposición nicaragüense de sensibilización y de demanda ante el gobierno y el Congreso y el Senado de los Estados Unidos, que también tomó su tiempo, pero que finalmente ha dado sus frutos. Es una ley que prioriza las sanciones individuales a personas y a instituciones que violentan los derechos humanos y los derechos de los y las nicaragüenses. No es una sanción en contra del Estado nicaragüense, ni es una sanción en contra de los y las ciudadanas nicaragüenses, sino es una ley que está muy dirigida a quienes han cometido crímenes de lesa humanidad, a quienes han violentado los derechos humanos, a quienes se han sumado al gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo para agredir al pueblo de Nicaragua. Y plantea además que está además poniendo en riesgo el apoyo en las instituciones financieras internacionales. Pero la responsabilidad no es del gobierno de los Estados Unidos. La responsabilidad es de Ortega, de Murillo y de sus funcionarios, que han hecho todo lo posible para aislar a Nicaragua y para lograr que la comunidad internacional les vea como violadores de derechos humanos. Entonces, nosotros no podemos asumir que la culpa lo tienen los otros. La culpa la tiene Daniel Ortega y Rosario Murillo. Vale señalar que el gobierno de Ortega y Murillo castiga de manera sistemática a sus propios funcionarios. Primero, porque los somete a medidas como la prohibición de las visas, pero ellos mismos les prohíben salir, les han quitado los pasaportes y les han impedido salir a muchos de sus funcionarios y ahora tienen que solicitar permiso. Entonces, cuando hablan en contra de las medidas de los Estados Unidos, bueno, primero tendrían que revisar sus propias medidas, porque no dejan en ningún momento salir a funcionarios y a otros ciudadanos, opositores o afines, porque han convertido a Nicaragua en una cárcel. Yo quisiera regresar a mi ejemplo con el pendenciero del barrio. Es con el pendenciero del barrio que, repito, golpea a la mujer, golpea a los hijos, malgasta el dinero que se le ha prestado, se lo bebe en guaro, lo invierte en cualquier cosa, se lo roba, pues en otras palabras, y después va donde el hombre que presta dinero en el barrio y le dice que le siga prestando. Y resulta que el hombre del barrio dice, y la gente le dice al prestamista del barrio, pero si este vive golpeando a la mujer, vive golpeando a los hijos, viola a su hijastra, es el pendenciero del barrio, ¿cómo le vas a seguir prestando? Y todavía se enoja el pendenciero, ¿verdad? Entonces, ¿quién es la culpa? ¿Del prestamista o del pendenciero? Es culpa del pendenciero, del que administra mal, del que violenta los derechos humanos, porque cada vez más, y yo creo que correctamente, las instituciones financieras internacionales empiezan a tener como un parámetro en sus requisitos para otorgar préstamos, no todavía a los niveles que son necesarios, pero empiezan a valorar
el respeto a los derechos humanos y el estado de la democracia en ese país. La ley Renacer lo que le dice a la administración Biden es: los representantes de los Estados Unidos en el Fondo Monetario Internacional, en el Banco Mundial, en el Banco Interamericano, deben ponerse ojo al Cristo con lo que solicite el régimen de Nicaragua, porque es el pendenciero del barrio. Y por lo tanto hay que fiscalizar bien si no se lo va a robar, si lo va a destinar a lo que dice que lo va a destinar. Eso es lo que le dice la ley Renacer. Pero además hay otra cosa. Le dice: revise usted, administración Biden, dónde están, de dónde vienen y qué pasa con los fondos del ejército de Nicaragua, que es aliado de Ortega y que tiene dinero en el sistema financiero estadounidense. Cosa que los Estados Unidos cuidan mucho. Pero además le dice: revise la participación de Nicaragua en el Tratado de Libre Comercio que tiene con Estados Unidos. Le dicen, en otras palabras, revise usted si le va a seguir dando facilidades al pendenciero del barrio para que reciba dólares y pueda comerciar libremente con nosotros. Eso le dice la ley Renacer. Ahora bien, ¿eso va a tener consecuencias eventualmente sobre la economía nicaragüense? Probablemente. Pero es, como dice Ana, a donde nos ha llevado Ortega. No es culpa de la gente externa, es culpa de quien administra mal las cosas en Nicaragua. Pues, hasta ahora la Unión Europea y los propios Estados Unidos, diría yo, han tenido mucho cuidado y algunos lo han dicho explícitamente que hay que tener cuidado de no afectar al pueblo nicaragüense. Nada de esto afecta a ayuda humanitaria, por cierto. No afecta ayuda humanitaria, pero tampoco ha afectado, por ejemplo, la situación laboral, las importaciones, exportaciones, las remesas, que son los temas más sensibles para la población nicaragüense. Afecta a los funcionarios internacionales, a los funcionarios nicaragüenses que siguen al lado del régimen. Afecta a las instituciones que han estado absolutamente al servicio del régimen, como es la policía y el ejército, y afecta a la familia de esos funcionarios. No afecta a la población nicaragüense. Y cualquier cosa que se diga en esta otra dirección es una mentira más del régimen y de sus allegados. Muchas gracias, Ana, muchas gracias, Héctor. Y ya para ir finalizando, me gustaría que le dejaran un mensaje a la población. A la población nicaragüense, y es algo que nos decimos nosotros mismos cada día, nuestra labor es seguir resistiendo. Vamos a llegar al final, vamos a vencer este periodo difícil que nos ha tocado vivir y vamos a lograr la liberación de Nicaragua para que todos y todas podamos vivir en una patria libre, para vivir sin presos políticos. Yo lo que puedo decir, María Ángeles, es que la población nicaragüense debe estar confiada que la comunidad internacional, los actores más importantes de la comunidad internacional, están con nosotros en esta lucha por la democracia de Nicaragua, en Nicaragua. Y ha sido un acompañamiento sostenido. Y nuestro trabajo como Relaciones Internacionales del UNAP es lograr que ese acompañamiento se mantenga. Y en segundo lugar, que hay que resistir. Hay que resistir y la capacidad del pueblo nicaragüense de resistir y la resiliencia es infinitamente mucho más grande que la capacidad del régimen para reprimir. El modelo del orteguismo es insostenible, ya está derrotado, pero puede ser una agonía más o menos larga, pero derrotado está herido de muerte.
Muchas gracias, Ana Quiroz, muchas gracias, Héctor Mairena, por haber estado con nosotros, por haber estado con esta audiencia y compartir la labor de la Unidad Nacional Azul y Blanco desde la comunidad internacional, explicarnos un poco cuáles son los funcionamientos de todo lo que es la diplomacia entre la Organización de Estados Americanos, la Ley Renacer y las distintas acciones que se han venido dando a lo largo de estos 3 años de cara al apoyo a Nicaragua. Muchas gracias, Mariana. Gracias a ustedes, Mariana. Y agradecemos a las personas que nos están sintonizando y recuerden siempre enviarnos sus dudas, consultas y comentarios a los datos que aparecerán en pantalla. Buenas noches.